Millonario deja la caja fuerte abierta para poner a prueba a su empleada y no esperaba lo que vio. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La mansión de Alejandro se alzaba solitaria en las afueras de la ciudad, un palacio de mármol blanco que desafiaba el tiempo. Cada ventana vigilaba el entorno con la mirada fría de un centinela. Alejandro, un hombre de cabello gris y mirada penetrante, era conocido por su riqueza, pero pocos conocían su turbulenta vida. Era reservado, desconfiado, y en su soledad había encontrado el amargo refugio de su fortuna. Desde el primer momento en que se despertaba, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Aquella tarde, Alejandro decidió tomar una decisión drástica. Antes de asistir a un glamoroso evento social, dejó intencionalmente la caja fuerte abierta en su oficina. Su interior, repleto de reliquias familiares y joyas brillantes, relucía bajo la tenue luz de la lámpara. Era una trampa, sí, pero también un experimento. Sus empleados no sabían que, tras esa aparente revelación de confianza, había una profunda inquietud pululando en su interior. Clara, su joven asistente, entró en la habitación justo después. Era una mujer de sonrisa amable y mirada esperanzadora, pero con las sombras de las dificultades económicas a cuestas. Cada mes era una lucha. Sus sueños de abrir un negocio parecían siempre un poco más lejos. Mientras la agenda de trabajo la mantenía ocupada, sus pensamientos se escabullían hacia un futuro mejor. Cuando Clara se detuvo frente a la caja fuerte, su corazón latía con fuerza. Un buen presentimiento le decía que no debía tocar nada, pero el brillo de las joyas y el destello de objetos invaluables la tentaron. Sin embargo, recordó las palabras del padre de Alejandro, un hombre de principios que le enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la confianza y la integridad. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, Clara decidió no robar nada, hasta que el mensaje se volvió un eco en su mente. La honestidad es la base de cualquier fortuna. Alejandro, observando todo a través de las cámaras de seguridad, sintió una mezcla de alivio y tensión. Sabía que su prueba despertaba algo en Clara, pero ¿realmente podría confiar en ella? El ambiente en la mansión se tornó pesado. Al ver la vulnerabilidad en el rostro de Clara, el dilema se intensificó. Quería ayudarla, pero las heridas de su propio pasado lo mantenían cauteloso. «Necesito contarte algo», dijo Clara, con la voz entrecortada, revelando sus problemas financieros. Alejandro la escuchó, su corazón luchando entre la tentación de compartir su mayor secreto, una herencia escondida, algo que podría cambiar la vida de ella y la suya. La tensión crecía en el aire. La mansión, antes un refugio solitario, era ahora un campo de batalla emocional. Alejandro enfrentaba un dilema interno. ¿Debería abrirse a Clara y compartir la verdad? ¿O proteger su corazón de nuevo? Justo ahí, en medio. Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se palpaba en el aire, con un resorte a punto de estallar. Alejandro sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras Clara hablaba, compartiendo sus luchas y lágrimas. Cada palabra penetraba en su pecho, desnudando la vulnerabilidad que él mismo había escondido por años. «Tú no sabes cuánto me cuesta», dijo Clara, su voz temblando. «Pero tengo que seguir. Mis sueños no se apagan así como así». Justo en ese instante, un ruido sordo interrumpió la conversación. Un estruendo proveniente de la entrada principal de la mansión resonó como un trueno. Clara se puso tensa. Alejandro se quedó paralizado. Sus instintos le gritaron que algo no estaba bien. «Clara», exclamó, mirando hacia el pasillo oscuro que llevaba a la entrada. «Quédate aquí». Se movió rápido. Cada paso lo acercaba al misterio de la puerta. El sonido repetido de golpes resonaba cada vez más fuerte.
A medida que se acercaba, la angustia desgarradora empezó a mezclarse con la curiosidad. Giró la manija y lo que vio lo dejó sin aliento. La puerta se abrió de golpe, revelando a dos hombres enmascarados y armados. Por un momento todo se detuvo. Alejandro sintió cómo el pánico invadía su cuerpo. Los hombres avanzaron como sombras amenazadoras. Uno de ellos tomó a Alejandro del cuello, presionándolo contra la pared. «Tu fortuna», gruñó. «¿Dónde está?» Clara, desde la distancia, observaba con horror. Su corazón latía como un tambor. El pánico le nublaba la razón. Pero el mismo instinto que la había retenido frente a la caja fuerte ahora la empujaba a actuar. Sin pensar, corrió hacia la escena, gritando: «¡Suéltalo! ¡Eso no es necesario!». Los hombres se rieron, las risas burlonas reverberando en la habitación. Alejandro, mientras tanto, luchaba por mantenerse en pie y ser fuerte, aunque el miedo casi lo paralizaba. En un giro inesperado, uno de los asaltantes se volteó hacia Clara, sorprendido por su valentía. «¿Y tú quién te crees?», preguntó, su voz dura. «¿Vas a hacer algo?». Clara sintió que el aire se le escapaba, pero entonces algo dentro de ella despertó. Con cada latido de su corazón, el reflejo de la carta que había leído emergió en su mente. La verdadera riqueza, la honestidad. Era el momento de demostrar que sus palabras podían ser más que intenciones. «No pueden hacer esto», dijo Clara, decidida. «Yo sé lo que hay en esa caja fuerte. Pero si quieren algo verdadero, pueden tener mi ayuda». La mirada de Alejandro se volvió una mezcla de incredulidad y esperanza. Clara continuó, hablando con firmeza. «No necesitan robar, pueden tener un acuerdo». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Fue un instante, un parpadeo de oportunidad. Pero el asalto no se detuvo. En una fracción de segundo, uno de los hombres levantó su arma y disparó. El sonido ensordecedor resonó en la mansión, mientras un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Todo se volvió un torbellino. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho, una especie de calor intenso que se expandía. Clara gritó mientras sus pies se movían al borde de la situación. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. En el fondo, la verdad comenzó a revelarse, palabras no pronunciadas e historias ocultas. Fue entonces cuando todo cambió de nuevo. En sus manos, Alejandro sintió algo, un pequeño objeto. La carta la había dejado caer mientras caía al suelo. ¿Qué secreto escondía? La confusión y miedo se enterraron en sus corazones, pero esa carta, ese pequeño fragmento del pasado, podría ser la clave para todo. La vida de Clara, las decisiones de Alejandro, todo a partir de ese momento en el que el destino hizo temblar las bases de su existencia. Cuando todo se estabilizó, Alejandro levantó la mirada hacia Clara. Los dilemas quedaban atrás, y ante él se desplegaba un futuro incierto. Pero ahora había algo más en juego que solo su fortuna. La decisión crítica lo aguardaba, y el eco del disparo todavía resonaba en sus oídos. ¿Quién iba a salir vivo de esta tormenta? El aire era un caos. El disparo resonó como un eco aterrador en la mansión. Alejandro sentía una presión en el pecho, y su mente no podía procesar lo que había sucedido. Clara gritó y sus manos temblaron. Todo estaba ocurriendo tan rápido. La figura del hombre enmascarado se movió, pero en lugar de atacar a Clara, parecía permanecer paralizado por un momento, sorprendido por su actitud. Alejandro, dolorido y tambaleándose, sintió que el mundo se detenía. ¿Este era el fin? El ladrón que lo sostenía parecía titubear ante la valentía inesperada de Clara. ¿Te atreverías a negociar, chica?, preguntó. Su tono era burlón, pero había una pizca de duda en su voz. Alejandro quiso arrebatarle esa esperanza, pero su mirada se aferró a Clara. Ella estaba desafiando la situación con una calma sorprendente. «Escuchen», dijo Clara, con los ojos desafiantes. «No necesitan la violencia. Pueden salir con dinero. Conmigo, déjenlo en paz». Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. La idea era tanto locura como un acto de valentía. Pero en un giro inesperado, algo más irrumpió en el caos. Desde el tramo oscuro del pasillo, una figura apareció. Era la madre de Alejandro, Laura.
Ella salió de las sombras con una determinación que sorprendió a todos. «¡Deténganse!», gritó con fuerza. «Están cometiendo un gran error». La confusión llenó el cuarto mientras todos la miraban, incluida Clara, que no podía comprender por qué estaba ahí. Laura, con su cabello canoso y expresión feroz, se plantó frente a su hijo. «¿Qué estás haciendo aquí, madre?», preguntó Alejandro, su voz un hilo de incredulidad. «Mi fortuna nunca ha sido solo suya», ella dijo, mirando a los asaltantes con una desafiadora tranquilidad. «Todo esto es un juego, un malentendido». Los hombres intercambiaron miradas, claramente confundidos por la referencia de Laura a algo que no entendían. Tras un par de segundos tensos, la madre de Alejandro continuó. «La verdad es que la caja fuerte no contiene solo riquezas, guarda secretos que cambiarían todo. ¿Quieren un trato?». La idea de un acuerdo la sorprendió incluso a Clara. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué secretos ocultaba su madre? Aquella cuestión resonó en su mente. Su historia, la relación con Clara, todo lo que había construido parecía tambalearse. «Solo quiero que se alejen de lo que no entienden», siguió Laura. «La vida de mi hijo y la tuya, Clara, está en juego. Puedo hacer que esto funcione». Los ladrones ya estaban confundidos, pero no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. Clara sintió que su cuerpo se erguía. Lo que estaba pasando era más que un atraco. Era un juego de poder, un duelo que iba más allá de lo material. El manjar de información invadió la mente de Alejandro. La conexión con su madre, la relación con Clara, el dilema moral que había estado gestando. Todo era un rompecabezas donde las piezas estaban por caer, pero él no sabía si quería reconstruirlo o destruirlo. Antes de que pudiera decidirse, una voz resonó por el intercomunicador de la casa. «La policía viene en camino». El pánico se desbordó en los rostros de los ladrones. El momento de verdad llegaría rápido. En una mezcla de miedo y adrenalina, Alejandro miró a Clara. Sus ojos aún reflejaban determinación, pero ahora había una chispa de duda. «¿Qué es lo que guardas, mamá?», preguntó Alejandro, pero su voz sonaba lejana. Laura sonrió débilmente, sintiendo que todo estaba al borde del abismo. Miró a los hombres, luego a su hijo y finalmente a Clara. «Algunos secretos son demasiado peligrosos», susurró. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué secretos había mantenido su madre? ¿Cómo cambiaría todo lo que había creído hasta ahora? La tensión aumentó, como si cada palabra pudiera romper el silencio que se avecinaba cuando la policía llegara. Clara, a su lado, comprendía que lo que se estaba revelando era más grande de lo que jamás imaginó. En medio del caos, la pregunta quedaba en el aire. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger su verdad? El aire estaba cargado de tensión. La figura de Laura, delante de los asaltantes, con la espalda recta y una mirada desafiante, era un rayo de luz en medio del caos. Alejandro sintió que su corazón palpitaba a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo su madre? La confusión reinaba en la habitación. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras Laura hablaba con la claridad de quien conoce un secreto demasiado grande para ocultarlo. «La fortuna no es lo que ustedes creen», dijo Laura, mirando a los atacantes con una mezcla de valentía y desafío. «Es hora de que sepan la verdad, y si están dispuestos a escuchar, tal vez salgan de aquí sin un solo disparo». Los hombres, enmascarados y armados, miraban a Laura como si hubiera perdido la razón. Alejandro entendía que su madre estaba moviendo piezas en un tablero que él no veía del todo. Pero el sonido de sirenas a lo lejos comenzó a acercarse como un presagio de lo que estaba por venir. Uno de los ladrones, el más grande del grupo, frunció el ceño y se acercó a Laura, apretando el arma con fuerza. Sus pasos resonaban en la sala. «¿Y qué secretos guardan esas paredes? ¿De qué estás hablando?». Su voz era un rugido bajo y amenazante. Clara, con las manos temblorosas, sintió que su cuerpo se paralizaba. La valentía que había mostrado antes parecía desvanecerse. Pero entonces, recordando la carta de Alejandro padre, supo que era su momento de actuar. Lo que sea que pasara, no se iba a quedar de brazos cruzados. «¡Escucha!», gritó.
haciendo que los ojos de todos se volvieran hacia ella. Si ellos tienen algo más que perder aquí, somos nosotros. No solo son objetos. Hay vidas involucradas. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. La situación estaba cambiando, y Clara lo sabía. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Había un entendimiento silencioso entre ellos. Pero entonces, el giro más inesperado llegó. «Si quieres salvarlo, cuenta la verdad», dijo uno de los asaltantes, su voz perdiendo la dureza mientras la contemplaba atentamente. «Dime, ¿qué hay realmente en esa caja fuerte?» Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que el mundo de Alejandro era complicado, pero lo que iba a descubrir cambiaría todo. Con una respiración profunda, entonces cuenta la verdad. Se dio cuenta de que ese era el momento. «Hay algo en la caja que no es solo un tesoro», dijo, su voz temblando mientras hablaba. «Hay un secreto enterrado que involucra a su familia. Algo que, si se destapa, los podría destruir a todos». Laura se quedó inmóvil. Un destello de miedo cruzó su rostro, como si el pasado estuviera volviendo para atormentarla. Alejandro sintió que todo el aire se escapaba de la habitación. Sus pensamientos giraban. ¿Qué había hecho Clara? «Hijo», gritó Laura, mirando a Alejandro con desesperación. «No es hora de revelar nada. No». El ladrón solo sonrió, disfrutando la inminente tormenta de información que se iba desatando. Clara, sintiéndose empoderada, continuó. «Si realmente buscan una fortuna, deben entender el peso que conlleva. La herencia de Alejandro es más que solo dinero y joyas. Su abuelo fue un criminal. Todo está escondido en la historia familiar». La revelación golpeó como un rayo. Alejandro quedó paralizado. Cada palabra de Clara le aterraba. Su vida, lo que pensaba que conocía, se desmoronaba rápidamente. Nadie esperaba que ella revelara el secreto más oscuro de la familia. Era una traición y, al mismo tiempo, un acto de desesperación. En ese instante, un nuevo ruido cortó el aire. Las sirenas estaban tan cerca que ahora eran un rugido ensordecedor. Los hombres comenzaron a entrar en pánico, claramente perplejos por lo que Clara había dicho. «Si esto es cierto, tenemos que salir de aquí ya», dijo el ladrón, su tono más urgente ahora. Laura dio un paso adelante, como si sufriera una pelea interna. Alejandro, aún recuperándose de la revelación, sintió que la traición de su madre golpeaba más fuerte que cualquier arma. Sin darse cuenta, los hombres comenzaron a retroceder, buscando la salida. «No puedes dejar que se escape la verdad», dijo Laura. «Nos lleva a ruin y solo trae problemas». Pero su madre no estaba escuchando. Los hombres estaban preparados para huir, y Alejandro sintió que todo se desvanecía. El tiempo se había vuelto contra él, y los ladrones estaban a punto de desaparecer. «¡Espera!», gritó, su voz resonando por encima del desorden. Pero era muy tarde. La oportunidad se escapaba, junto con su familia, su historia. Los impactos de los secretos no solo estaban alterando las dinámicas frente a él, sino que ahora podían costarles la vida. Y mientras el caos reinaba, una nueva verdad comenzaba a formarse. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué futuro quedaba si el pasado iba a enterrarlos a todos? Todo lo que Alejandro creía y amaba se desvanecía. ¿Qué más acechaba en las sombras, esperando a ser revelado en este juego mortal? El aire estaba cargado de tensión. La figura de Laura delante de los asaltantes, con la espalda recta y una mirada desafiante, era un rayo de luz en medio del caos. Alejandro sentía que su corazón palpitaba a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo su madre? La confusión reinaba en la habitación. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras Laura hablaba con la claridad de quien conoce un secreto demasiado grande para ocultarlo. «La fortuna no es lo que ustedes creen», dijo Laura, mirando a los atacantes con una mezcla de valentía y desafío. «Es hora de que sepan la verdad, y si están dispuestos a escuchar, tal vez salgan de aquí sin un solo disparo». Los hombres, enmascarados y armados, miraban a Laura como si hubiera perdido la razón. Alejandro entendía que su madre estaba moviendo piezas en un tablero
que él no veía del todo, pero el sonido de sirenas a lo lejos comenzó a acercarse como un presagio de lo que estaba por venir. Uno de los ladrones, el más grande del grupo, frunció el ceño y se acercó a Laura, apretando el arma con fuerza. Sus pasos resonaban en la sala. ¿Y qué secretos guardan esas paredes? ¿De qué estás hablando? Clara, con las manos temblorosas, sintió que su cuerpo se paralizaba. La valentía que había mostrado antes parecía desvanecerse. Pero entonces, recordando la tarta de Alejandro padre, supo que era su momento de actuar. Lo que sea que pasara, no se iba a quedar de brazos cruzados. «Escuchen», gritó, haciendo que los ojos de todos se volvieran hacia ella. «Si ellos tienen algo más que perder aquí, somos nosotros. No solo son objetos, hay vidas involucradas». Los hombres intercambiaron miradas inquietas. La situación estaba cambiando, y Clara lo sabía. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Había un entendimiento silencioso entre ellos. Pero entonces el giro más inesperado llegó. En medio del caos, un sonido estrepitoso desde la cocina siguió a la llegada urgente de la policía. La puerta trasera, la que daba al jardín, se abrió con un estruendo y una figura inesperada hizo su entrada. Era el hermano de Alejandro, Raúl, un hombre que había estado alejado de la familia durante años. La tensión se rompió en 1000 pedazos con su llegada, como si fuera un trueno en un cielo despejado. «Alejandro», gritó Raúl, sin comprender el lío en el que se había metido. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Los ladrones, confundidos y sorprendidos, miraron a Raúl como un rayo de esperanza que venía del exterior. Laura se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y horror. Clara sintió que su estómago se revolvía. Nunca había visto al hermano de Alejandro y no tenía idea de que su llegada sería una bomba de tiempo. Raúl, acostumbrado a habitar espacios oscuros y secretos familiares, no se detuvo. Avanzó decididamente, dispuesto a enfrentar la situación. «¿Te he dicho que te quedaras lejos de esta familia?», gritó hacia Alejandro. «Pero parece que este lugar sigue siendo un imán de problemas». El ladrón más grande dio un paso atrás y con su mano libre apuntó a Raúl. «Tú no eres parte de esto. Vete», ordenó, aunque su tono indicaba que también le temía. «No me voy a ir hasta que entienda por qué tienes una pistola en la cara de mi hermano», dijo Raúl, su voz resonando como un juramento. «¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya aquí?». Laura, en ese momento, comprendió que lo que estaba ocurriendo era más grande que un simple atraco. Su pasado estaba tambaleándose en un hilo, fragmentos de una historia que jamás había compartido. Algo en su interior se rompió, revelando un dolor antiguo que había tratado de sofocar. «Raúl», gritó Laura, intentando retenerlo, «no es el momento». Pero sus palabras navegaron en el aire como hojas secas. La atmósfera se volvía más densa. Clara miraba cómo la historia de la familia de Alejandro se desmoronaba ante sus ojos. Nunca había imaginado que Raúl fuera parte del rompecabezas. La tensión creció de nuevo. «La verdad es que esta familia tiene más secretos de los que puedes imaginar», dijo Raúl, arañando con el tono de la provocación. «Siempre lo ha tenido». Sus palabras hicieron eco. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? Clara, con el corazón latiendo en su garganta, observó cómo la atmósfera oscura giraba a su alrededor. La llegada de Raúl había abierto una caja de Pandora que ninguno estaba preparado para enfrentar. Los hombres comenzaron a retroceder, pero antes de que alguien pudiera decir algo, la habitación se llenó de luces intermitentes y ruido. La policía había llegado. Las miradas se volvieron aún más frenéticas. Todo estaba en juego en ese instante, y la revelación de Raúl podría ser el cambio que todos estaban esperando. Alejandro se sintió entre fuego cruzado. Su familia, sus secretos, todo estaba al borde de explotar en una dirección que no podía controlar. Clara sabía que algo terrible se estaba acercando. La verdad estaba a punto de desnudarse, y la tormenta se acercaba más y más. ¿Cuáles eran los secretos de Raúl? ¿Qué otros misterios aguardaban ser revelados en las sombras de la fortuna de su familia?
La confusión se apoderó de ellos, y en medio del caos, Alejandro solo podía mirar a las luces azules, danzando en el exterior, preguntándose si alguna vez habría forma de salir de esta tormenta. La crisis se cernía sobre ellos, y los gritos se mezclaban con el sonido de las sirenas que se acercaban. Todo sucedía en un torrente de adrenalina. Raúl, el hermano de Alejandro, avanzaba decidido mientras los ladrones retrocedían, confundidos. La atmósfera era un campo de batalla emocional, donde el miedo se mezclaba con la desesperación y la incertidumbre. «¡Raúl!», gritó Alejandro, su voz desgarrada. «No te acerques más», pero era demasiado tarde. El ladrón más grande sacó un cuchillo, su intención clara. Raúl, sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, dispuesto a enfrentarlo. El instante se congeló como un chispazo en el aire, cuando la hoja brilló bajo la tenue luz. Un grito desgarrador rasgó el silencio cuando el ladrón se abalanzó. Raúl se defendió, y de repente, un estruendo hizo temblar los cristales de la mansión. Un chispazo de luz blanca iluminó la escena. La policía había llegado finalmente, y los gritos se transformaron en caos total. Alejandro vio cómo Raúl caía, el cuchillo del ladrón resbalando de su mano. Todo se volvió difuso. «¡Raúl!», gritó, el horror inundándolo. En ese momento, sintió que el mundo se desvanecía. Clara, a su lado, también se angustiaba, sus ojos llenos de terror, mientras el caos se desataba. Los hombres enmascarados, ahora rodeados, comenzaron a dudar. Uno de ellos intentó escapar por el jardín, pero la patrulla lo acorraló. Un rápido intercambio de disparos resonó como un eco sin final. Clara tapó su boca, sintiendo cómo la angustia le oprimía el pecho. Y entonces, como si el destino se burlara de ellos, un estruendo. La puerta trasera, con un golpe fuerte, se abrió de par en par y reveló a un invitado inesperado. Un hombre que había sido parte del oscuro pasado de Alejandro y Raúl. Era el antiguo socio de su padre, el hombre que había traicionado a la familia en el pasado. «No vengo a pelear», dijo el hombre, su voz resonando en medio del horrendo espectáculo. «Vengo a entregar algo que les pertenece». La confusión era palpable. Clara se giró hacia Alejandro, el sudor resbalando por su frente. Las palabras del hombre parecían desvanecerse en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Qué traía consigo? El rostro de Alejandro se endureció. Recuerdos de traición e ira surgieron, retumbando en su mente. «¿Qué sabes de nuestra familia?», afirmó Alejandro, sus ojos centelleando con rabia y desconfianza. Mientras estos dos mundos colisionaban, la tensión crecía con cada segundo. El hombre tomó una respiración profunda, viendo la situación tensa que se desarrollaba. «Lo que traigo», se detuvo, sus ojos escaneando la habitación. «Es un legado, una carta que tiene la clave de todo y podría cambiarlo todo, incluso salvarlos». En ese preciso instante, Raúl cayó al suelo, tocándose el costado. Alejandro se giró, el horror apoderándose de él. Clara sintió que el miedo la paralizaba. La situación había escalado demasiado rápido, y justo cuando Alejandro estaba a punto de salir corriendo hacia su hermano, el ladrón más grande se giró y gritó. «Sabemos lo que hay en la caja fuerte», respondió el ladrón con rabia contenida, «y no nos detendremos hasta obtenerlo». Todo se desbordó en un mar de caos, las luces de la policía parpadeando mientras la puerta de la fachada se reventaba, revelando más agentes. Los hombres comenzaron a gritar y en medio del estruendo se oyeron las balas. 1, 2, 3. El caos alcanzó su clímax cuando de repente un grito resonante penetró el aire. «¡Alto, agente!». El policía a la cabeza, quien había estado observando desde la esquina de la entrada, disparó su arma, impactando a uno de los hombres enmascarados en una pierna. La gritería de dolor resonó profundamente y a la par, un rojo intenso se deslizó por el suelo. En medio del tumulto, Clara sintió cómo la vida se desvanecía en la confusión. El tiempo se había detenido para ella, y entonces un retumbar sacudió la escena. Todo ocurrió a la vez. El sonido de un cristal rompiéndose, el eco de una voz familiar, y de repente un hombre que todos creían muerto. Era el padre de Alejandro, regresando de entre las sombras.
Sus ojos reflejaban los horrores que había presenciado, pero su mirada estaba llena de un propósito indudable. «Yo soy el que los atrapó», gritó con un tono feroz, choqueando a todos, especialmente a Alejandro. Las conexiones se establecieron en un instante. «¿Qué estaba ocurriendo aquí? Esto no es solo un asalto», inquirió con una voz baja y peligrosa. «Hay mucho más en juego del que pueden imaginar». La tensión, ahora más intensa que nunca, pesaba sobre ellos. Todos los secretos familiares, cada traición, comenzaron a girar en torno a la mesa de juego. Alejandro, su mente bulliciosa, se preguntaba cómo lidiarían con este nuevo giro. La vida de todos ellos estaba en juego, y el lado oscuro de su historia apenas comenzaba a emerger. Las palabras del hombre resonaron en el aire, creando un silencio lleno de preguntas. ¿Qué más habían ocultado los secretos de su familia? ¿Qué más estaban dispuestos a sacrificar? Mientras el eco de la verdad empezaba a asomarse, el futuro de Alejandro, Clara y todos los involucrados pendía de un hilo. El aire se volvió denso y cargado de tensión. La figura familiar de su padre había trastocado la escena, trayendo un despliegue de emociones que ni Alejandro ni Clara podían procesar. La mirada de Alejandro se encontró con la de su madre, y en ese instante todo lo que pensaba saber sobre su familia comenzó a desmoronarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su voz temblando entre la rabia y el miedo. ¿Por qué ahora? El hombre ahora a su lado se veía más viejo de lo que recordaba. Cada arruga en su frente contaba historias de traiciones y secretos. «Vengo a redimir lo que he perdido», dijo su padre, su voz resonando con una gravedad que envolvía a todos. «Necesitan saber la verdad». Un ladrón, frente a Raúl, apretó el cuchillo con una mano temblorosa. La llegada inesperada de su padre lo había sacado de su letargo momentáneo y la tensión aumentó. Clara, sintiendo que el caos la podría envolver en cualquier instante, se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sus vidas, sino por la verdad enterrada en años de dolor. «La fortuna», dijo Alejandro, su voz quebrada. «¿Qué verdad guardas sobre ella? Tu abuelo no solo dejó una herencia de riquezas, comenzó su padre, sino también secretos oscuros. Secretos que muchos están dispuestos a matar por guardarlos». Un frío helado recorrió el cuerpo de Clara. ¿Qué parte de su historia no conocían? De repente, un nuevo ladrón se movió con rapidez y presionó su arma contra la cabeza de Raúl. El miedo era palpable, una sombra oscura que dominaba el ambiente. «¡Suéltalo!», gritó Clara, su voz resonando con determinación. Y fue en ese momento, en un giro inesperado, cuando la situación tomó un rumbo terrible. Un disparo. El sonido reverberó en la mansión y el tiempo se detuvo. Alejandro sintió cómo la esperanza se le escapaba de las manos, como una hoja llevada por el viento. Raúl cayó al suelo, un charco de rojo comenzando a expandirse bajo él. «¡Ay, no!», gritó Alejandro, su voz desgarrándose en el aire. Corrió hacia su hermano mientras su corazón se agotaba. «Raúl», pendiente de una fracción de vida. «¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando?». El padre de Alejandro, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a él. Clara lo siguió, aterrada, sus manos temblorosas cuando intentó asomarse al costado de Raúl. El dolor era insoportable. Aquel lugar, que antes parecía un refugio, se había convertido en un campo de guerra emocional. El ladrón, sorprendido por el giro de los eventos, se giró hacia Alejandro. «Esto no tenía que pasar», murmuró, su voz llena de arrepentimiento. Pero Alejandro no podía escuchar. Solo podía ver a su hermano, el rostro pálido y la vida que se desvanecía. Pero hubo algo más. Una mirada de reconocimiento cruzó entre Alejandro y su padre. En esa mira, la chispa de un secreto revelado. Alejandro se dio cuenta de que lo que había iniciado como una prueba de lealtad había girado hacia algo mucho más oscuro. «La condena», susurró el padre. «Si algo pasa aquí, la verdad y el legado de nuestra familia se perderán para siempre». Clara sintió que una ola de revelaciones la golpeaba. En su mente, el rompecabezas se unía. Todo era más grande que ellos. Y a medida que la escena se desenfrenaba, un grito de auxilio se alzó por encima del caos. «No, esto no puede ser», gritó Alejandro.
sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Fue en ese instante cuando la verdad de su familia y el peso de su pasado se desataron. Una ola de dolor profundo que amenazaba con sepultar todo. Las sirenas ya resonaban desde la distancia, pero ahora el final era incierto. El eco de la vida de Raúl palpitaba a su lado. Un desenlace familiar que nadie había anticipado. Un secreto que, al ser revelado, arrastraría consigo todo lo que una vez creyeron. La mansión había visto muchas cosas a lo largo de los años, pero nada podría prepararlos para la tormenta que se avecinaba. ¿Sobreviviría su lazo familiar o se desharía entre los ecos de la culpa y la tragedia, de lo que nunca debió revelarse? La conmoción se palpaba en el aire. Alejandro, con su corazón latiendo desbocado, observaba cómo el cuerpo de Raúl yacía en el suelo. Una sombra de angustia envolviendo la escena. Todos estaban paralizados, los ladrones, su padre y Clara. Era un momento en que el tiempo parecía detenerse. «¡Raúl!», gritó Alejandro, arrodillándose junto a su hermano, sintiendo el frío del suelo bajo sus manos. El miedo se apoderó de él mientras buscaba signos de vida. Clara, a su lado, sostenía la respiración, incapaz de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Los ladrones miraban, inseguros. La llegada de su padre había cambiado las reglas del juego, pero Raúl estaba herido, y eso era lo único que importaba. Un inquietante silencio llenó la habitación, roto por el sonido de las sirenas que se acercaban, como un eco de esperanza y desesperación. «No te vayas, hermano», murmuró Alejandro en un hilo, sintiendo cómo su pecho se oprimía con un nudo de terror. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras intentaba mantener la mente en calma, buscar soluciones, hacer que alguien actuara. Uno de los ladrones, más pequeño pero ágil, miró a su compañero herido y luego a Alejandro. «Esto se está volviendo peligroso. Necesitamos salir de aquí». Sus palabras sonaron como un susurro temeroso en medio del caos, pero su mirada latente mostraba que no tenía intención de dejar a nadie con vida. Fue entonces, de repente, cuando algo increíble ocurrió. El lado opuesto de la habitación se iluminó con un destello brillante. Una explosión resonó contra los muros de la mansión. Los cristales de la ventana estallaron y un torrente de humo y polvo los envolvió. Clara gritó, cubriéndose la cabeza mientras todo explotaba a su alrededor. Lo que sucedió después fue un torbellino. En medio de la confusión, la figura de un hombre apareció junto al humo. Su rostro era familiar y al mismo tiempo desconocido. Un paracaidista entonces a la vista de todos. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había desaparecido misteriosamente años atrás. Su presencia desató un torrente de emociones en todos. «¡Deténganse!», gritó el misterioso hombre, mientras algo en él chisporroteaba con una energía vital. Alejandro, casi aturdido, no podía creer lo que veía. Era posible que regresara en el momento más crítico de su vida. Los ladrones, ahora completamente desprevenidos, miraron con incredulidad. El hombre, con su porte imponente, sonrió. No estaban preparados para esto, ¿verdad? Pero el juego acaba de comenzar. Alejandro sintió que su corazón se detenía y una oleada de preguntas lo invadió. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué relación tenía con la familia? Y lo más inquietante, ¿qué secretos arrastraba consigo? El ladrón más fuerte, aquel que había herido a Raúl, retrocedió, buscando salir del escuadrón de locura que se desataba ante ellos. Con los ojos desorbitados, pareció dudar entre atacar y escapar. Las sirenas resonaban fuerte en el exterior, pero el tiempo se había congelado. «¿Quién eres?», preguntó, temblando. Su voz ya no tenía la misma fuerza. El extraño sonrió y su mirada se posó sobre Alejandro, casi como si estuviera evaluando a un adversario. «Soy quien conoce todos los secretos de esta familia. El legado que dejaron no se limita solo a dinero y poder». Con esas palabras, el ambiente se cargó de electricidad. Clara sintió como si un rayo hubiera caído sobre ella. Temía que todo lo que había creído sobre la familia de Alejandro se tambaleara de nuevo. ¿Qué más había por descubrir? Los murmullos de los ladrones se intensificaron, y en ese preciso instante estalló un nuevo grito.
Esta vez no era de dolor, sino de reto. La fortuna que buscan es solo la punta del iceberg, gritó el valiente ladrón al borde de perder su control. Ustedes no saben lo que hay detrás. Era un dilema moral. Las revelaciones golpeaban, y Alejandro sabía que un cambio radical estaba por suceder. Había aparecido gente del pasado en un momento crucial, dispuesta a desenredar sus vidas. ¿Cuál era la verdad detrás de las sombras? ¿Qué secretos aguardaban salir a la luz de una vez por todas? Una pregunta resonaba. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que se avecinaba o se perderían en la tormenta de su propio legado? La tensión se palpaba en el aire. El padre de Alejandro se había convertido en el centro de atención. Sus palabras resonaban con una verdad inquietante que todos necesitaban escuchar. Pero no hubo tiempo para reflexiones. A medida que el ladrón más grande retrocedía, moviendo su arma inquieto, algo aún más extraño sucedió. De repente, un grito de dolor atravesó el caos. No era de Raúl ni de Alejandro, era Clara, que desbordada por la intensidad de la situación, se había desmayado, desplomándose en el suelo. Su cuerpo cayó con un golpe sordo, y el eco resonó como un disparo más en la catastrófica escena. Todos giraron sus miradas hacia ella, dejando en suspenso lo que estaban haciendo. «¡Clara!», gritó Alejandro, corriendo hacia ella con el corazón en un puño. Su mente se nublaba con preocupación, y al llegar a su lado pudo ver su rostro pálido y sin vida. La angustia lo envolvió como una serpiente enroscándose, mientras los gritos y las sirenas se desdibujaban a su alrededor. Pero esa no fue la única sorpresa. En medio de la confusión, el extraño que había roto la calma respiró hondo y, mirando a los ladrones con una determinación desesperada, exclamó: «Ya es hora de la verdad». Su voz resonó con un poder inesperado. Los ladrones, confundidos, apretaban sus armas, pero el extraño, con una energía palpable, se encaminó hacia ellos y comenzó a hablar, cada palabra una detonación emocional. «Ustedes han estado buscando fortuna, pero la verdad que ocultan destruirá a esta familia y a muchos más. Yo estoy aquí para salvarlos». El ladrón más pequeño balbuceó, incapaz de comprender lo que decían, y en un giro desgarrador, el extraño se volvió hacia Alejandro. «Eres parte de algo mucho más grande, hijo. Tu abuelo no solo dejó riquezas, dejó un enemigo que ha acechado a tu familia por generaciones». Raúl, que aún yacía en el suelo, a duras penas escuchó la revelación. «¿De qué hablas?». Su voz sonó débil, pero tenía que saber. Todas las piezas que habían sido ocultadas empezaban a encajar de una manera trágica. Sin aviso, el ladrón que había disparado antes giró su arma, dirección a la figura del extraño. «No te muevas», gritó. El pánico había tomado el control de su mente, pero entonces, en un acto de desesperación, el extraño desenvainó un objeto de su chaqueta. Una pequeña caja de madera, sólida y decorada con tallados intrincados. Fue un gesto atronador, y antes de que alguien pudiera reaccionar, él la lanzó al aire. La caja se abrió al caer, y del interior emergió un brillo aterrador. Un destello de luz cegadora llenó la habitación, y en un abrir y cerrar de ojos, la situación cambió drásticamente. Aquella luminosidad envolvió a los presentes y un frío profundo recorrió el lugar. La voz del extraño resonó nuevamente, pero ahora sonaba como un eco lejano. «Es la llave de todo lo que les han ocultado». La luz se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándolos atónitos. Clara aún yacía inconsciente en el suelo, pero el cambio era palpable. Los ladrones, antes tan seguros, se quedaron paralizados. «¿Qué era eso?», preguntó uno de ellos, su voz temblorosa. Alejandro, aturdido y aterrorizado, miraba la caja vacía que yacía en el suelo. Sus pensamientos giraban, todo lo que creía saber se tambaleaba como un barco en una tormenta. La relación con su familia, el pasado, la traición. Un nuevo miedo apareció en su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su padre lo miraba con una mezcla de orgullo y pánico. «¿Sabías de esto?», dijo Alejandro, su voz un susurro de incredulidad. Pero en el momento más crucial, el ladrón que había estado a la defensiva se disparó. No era un disparo al aire, era un tiro dirigido. La mente de Alejandro se nubló, y en una fracción de segundo,
Una sombra oscura cubrió sus pensamientos. El pánico se apoderó de él, un silencio sepulcral. La atmósfera se detuvo en seco. ¿Quién recibiría ese disparo? ¿Y qué secretos devastadores estaban a punto de revelarse en medio del fuego cruzado y la penumbra? Todo parecía desmoronarse, y la respuesta estaba a punto de hacer estallar su mundo y el de todos a su alrededor. La caja vacía seguía brillando en el suelo. Un silencio pesado presagiaba el horror que vendría. La habitación estalló en un caos absoluto. El sonido del disparo quedó ahogado por el grito desgarrador de Alejandro. Él se lanzó hacia Raúl, quien yacía en el suelo, su vida desvaneciéndose con cada intento de respirar. Los agentes de policía ya estaban en la puerta, pero la escena se sentía como un laberinto oscuro de desesperación. «Raúl, por favor», dijo Alejandro, mientras sus manos temblorosas tocaban la herida. Su voz era un eco de miedo y angustia. Clara, aún semi-inconsciente, comenzó a reaccionar. Sus ojos se abrieron y vio a su amigo en el suelo. Pero en un giro inesperado, el extraño que había irrumpido en la escena avanzó, ignorando al ladrón paralizado. Con un gesto decidido, se dirigió hacia la taja que había caído al suelo. «Esto es lo que importa», gritó, levantando la caja y exponiendo un contenido que emanaba luces fosforescentes, como estrellas caídas del cielo. Los ladrones se miraron entre sí, la confusión y el miedo reflejándose en sus rostros. El ladrón más joven, temblando, murmuró: «¿Qué es eso?» «La clave de la fortuna de tu familia», respondió el extraño. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y temor. «Lo que quieras obtener no será solo riqueza, sino la verdad que ha estado oculta durante décadas». La policía, finalmente al tanto de la situación, irrumpió por la puerta, gritando órdenes. La llegada de los uniformados rompió el encantamiento que envolvía la habitación. Los bandidos empezaron a retroceder. Su valentía se desmoronó, mientras las luces de las patrullas se reflejaban en sus rostros asustados. «¡Al suelo!», gritaron los policías mientras iban tomando el control de la situación. Cada ladrón rápidamente se dio cuenta de que la batalla ya estaba perdida. Pero Alejandro estaba demasiado concentrado en su hermano. Sus manos temblaban mientras trataba de aplicar presión sobre la herida. «Raúl, agárrate, la ambulancia está en camino». Raúl miró a su hermano con ojos apagados. «Lo siento, siempre te he fallado», susurró, su voz debilitándose. Fue un momento eterno. Clara, aún tratando de procesar todo, merecía su propia respuesta. «Tú no has fallado», dijo Alejandro, notando cómo el frío comenzaba a envolver la vida de su hermano. «Yo siempre estaré contigo». En ese instante, el extraño se acercó, y aunque la presión aumentaba, su voz resonó con una fuerza inesperada. «La verdad se revela en momentos de oscuridad. Lo que hay en esta caja cambiará todo». Los policías, teniendo control de la situación, empezaron a arrestar a los asaltantes. Clara aún sintió la opresión del miedo, pero su valor regresó. «¡Espera!», gritó, dirigiéndose hacia Alejandro y su hermano. «¿Qué hay en la caja?». Mientras las luces de las patrullas parpadeaban y las manos de los oficiales aseguraban a los criminales, la tensión se disolvía lentamente. La mirada del extraño encontró los ojos de Clara y con mano firme giró la caja hacia ellos. Al abrirla, envolvieron a todos con su luz resplandeciente. «La historia de su familia», comenzó él. «Este es el legado que deben conocer». Alejandro, con el corazón aún latiendo veloz, miró a su hermano una última vez. Raúl sonrió débilmente, como si supiera que la verdad traería alivio. Una última respiración y se fue, y un grito ahogado rasgó el aire. Fue un momento de desesperación, pero también de revelación. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero lo único que quedaba era enfrentarse a la vida con todas las verdades que saldrían a la luz. Clara se acercó a Alejandro, buscando consuelo en su presencia. «Lo haremos juntos, ¿verdad?», él asintió, convencido, mientras el caos del arresto comenzaba a calmarse. La historia de su familia estaba por revelar secretos profundamente enterrados, y una nueva batalla empezaba.
Nunca estarás solo, dijo Alejandro, con la mente llena de planes. El camino no sería fácil, pero juntos se adentrarían en lo desconocido buscando respuestas. Y así, mientras la ambulancia llegaba y los ladrones eran llevados, se dieron cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar de formas inimaginables. Lo que había comenzado como una prueba de lealtad se había convertido en una travesía para descubrir quiénes eran realmente. ¿Podrían soportar la verdad que estaba a punto de surgir? Solo el tiempo lo diría. Pero antes de que se cierren estas puertas, les pido que hagas algo increíble. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perder ninguna de las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Planta el botón de like ahora. Quiero verlo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Vamos a hacer que esto crezca.